este caso. Bueno, continuando con el repaso del primer parcial, entonces tenemos un problema número 3, dice, dado los vectores mostrados en la figura, hallar, inciso A, los componentes de cada vector, inciso B, el módulo del vector E, pero este vector E es la suma del vector 2A, ¿no? El vector 2A, más la suma, bueno, en este caso la suma del vector B, más menos la resta del vector C, más un tercio del vector D, ¿no? Entonces hay que hacer una sumatoria de vectores acá, pero para hacer esta sumatoria lo que hay que hacer primero es hallar los componentes, porque si no tenemos los componentes, ¿cómo vamos a sumar? En realidad esto sería muy parecido al anterior, porque dice componentes de cada vector, esto ya sabemos hacerlo, lo hemos aprendido hace rato. Luego nos dice el módulo del vector E. El módulo del vector E es como la resultante, solamente que nos cambian aquí algo, ¿no? En vez de A nos dicen 2A, en vez de C menos C, en vez de D un tercio de D, ¿no? Entonces hay que hacer previas operaciones para tener este vector resultante, ¿ya? Entonces, y luego nos pide el ángulo entre los vectores C más D y B, ¿ya? O sea, dos veces C más D y B. Estos dos vectores. Es como si fuera esto un solo vector, esto otro vector, y lo que me dicen es, encuéntrenme ese ángulo que hay entre esos dos vectores, ¿ya? En su momento lo vamos a explicar. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer primero es hallar las componentes, ¿ya? Bueno, me parece que no es muy complicado, ¿no? Hallar las componentes. A ver, ya que somos muchos aquí, yo sé que alguien me va a responder rápidamente, ¿ya? A ver, vamos. Amelia, que nunca la he visto en el grupo. Dígame, si yo quisiera dibujar el vector A, ¿cuánto valdría este vector A? De acuerdo a lo que hemos aprendido, ¿cuánto valdría el vector A? No me quiero responder. 8i. En 8i, dice, bueno, no sé si me respondió Amelia. Ya, tengo 95 participantes y solamente no me quiero responder, Amelia. A ver, Ana María. En I y en J, ¿cuánto vale? Nada. Carlos Andrés, Celina. Sí, el En vector A. I valdría 4 y J valdría 3. Ya. No. Gracias por su aporte, pero no. Es 8i,0j. Exactamente, ¿no? Entonces, el vector A empieza desde aquí, desde este punto, ¿ya? Y termina acá. Pero lo que hay que ver es la magnitud de cuánto vale el vector A, parte de este punto. ¿Ya? Aquí cuánto vale? 4, hasta acá vale 4 en Y, no en X, y 4 hasta este lado. Pero el vector desde donde parte, el vector desde donde parte este es su origen, está yendo hacia la derecha, entonces es positivo, sería 8. No puedo decir menos 4 ni 4, porque en realidad ni restarle 4 menos 4, sino es como si empezara a partir de acá. Recorre 4 cuadras, luego recorre 4 cuadras, en total son 8 cuadras. En el examen muchos le pusieron 4, creo que querían que parta de acá. Y no, un vector puede partir de donde quiera, ¿ya? De donde le dé la gana en realidad. Entonces, les voy a enseñar más rato a cómo trasladar vectores, ya para no equivocarse en este tipo de problemas. ¿Ya? Entonces digo 4 en X y en Y. Bueno, aquí este vector no sube ni baja, entonces en Y vale 0. Lo que dijo su compañero al final es correcto. 0 en Y. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso con todos los vectores. Yo veo el problema y todo está fácil, ¿no? Este sé cuánto vale, por aquí tengo que vale 3, esto vale menos 4. El único problema que estoy viendo acá también La grande, el único no, problema a poquito hemos sacudido. el único, jóvenes, cierren sus micrófonos una vez que hablen, ¿ya? Entonces, una vez que yo tengo clara la idea, el vector B, fíjense que es el único que me podría traer problemas, ¿no? Es el único. Porque no sé exactamente cuánto vale en Y, porque en X sé que vale 3. Si parte de este punto vale menos 3, ¿no ven? Vale menos 3. Pero ¿cuánto valdrá en Y? Porque aquí puede que sea 1, aquí puede que sea 2, aquí podría ser 3, podría ser 3.5, podría ser 2 puntos, no se sabe. Entonces, lo que hay que hacer es hallar, determinar el vector B. ¿Sí? En el componente, en X ya está, en el componente
Y habría que hallar, porque los demás creo que están fáciles de dibujar. Entonces, lo primero que vamos a hacer rápidamente, esto hay que hacerlo en un examen, porque si no, no nos va a dar tiempo. Entonces, a ver, aquí. ¿No? Entonces pasamos a la siguiente figura, he vuelto a poner el vector ahí, y respuesta, dice inciso A, las componentes de cada vector. Del vector A primero, allá, primero, como ya sé cómo hallar el vector A, primero voy a hallar el vector B, porque es el más complicado. Ni siquiera el vector B, solamente el vector y su componente Y es el único que me está preocupando, que podría serme difícil encontrar. Bueno, ni tan difícil, porque podría aplicar la tangente de 45, ¿no ven? La tangente de 45 me dice, ¿qué sería la tangente de 45? A ver, dibujo lo que hemos aprendido hace rato. Este sería en el B, voy a hacer más chiquitito, perdón. Ahora sí. Tendría B, este sería el vector B en X y el vector B en Y. ¿No? Así sería. Bien bonito. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Es este vector en el eje Y. Podría ser lo siguiente. Podría llevar este vector que está aquí en el eje Y, lo podría traer acá. Y sigue siendo el vector B, ¿no ven? Entonces, para que quede más interesante, diría, este es el vector BX, ¿ya? Y aquí está el vector BY, ¿no ven? Aquí está el vector BY. Entonces ya tengo, y este sería el vector B, el que está con azul. Entonces este otro ya no me sirve, lo voy a eliminar. Que ahora lo único que he hecho es trasladarlo a este lado, ¿no? Porque será su componente en el eje Y. Uy, perdón. Creo que no me debo borrar. Ahora sí. Entonces, para hallar el componente Y, porque es el que no tengo, ¿cuánto vale en Y? Digo, tangente de 45 es igual al cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? El cateto opuesto vale Vx. ¿Cuánto vale Vx? Vale 3, vale 1, vale 2, vale 3. Aquí me dice que vale 3, su magnitud de 3. Entonces coloco tangente de 45, cateto opuesto 3, sobre el cateto adyacente Vy. Este es el cateto adyacente, ¿no ven? Entonces tengo acá Vy. ¿Qué estaba buscando? Vy. Lo que hago es despejar Vy, el componente en el eje Y. Aquí tengo 3, tangente en 45, y mira que Vy vale 3. Entonces, aquí sería menos 3. Y solamente eso, ¿ya? Y acabamos de encontrar el componente en el eje Y de B. O sea, aquí donde llega a coincidir, vale menos 3, ¿ya? Ahora, muchos dicen, y ese es un problema de la mayoría de los auxiliares y de los docentes, ayudan a resolver un problema específico. Yo lo que quiero que me entiendan es el concepto de lo que estamos aplicando para resolver este problema. Si ustedes entienden este concepto, por más de que el vector les coloquen por acá, por ejemplo, aquí, digamos que este es el, aquí, más complicado, ¿ya? Este es el vector X, o el vector Z, no sé, o el vector P, y el ángulo les dan por aquí arriba, ni siquiera ahí les van a dar por acá. Aquí, digamos, esta es una componente no sé, por ahí arriba, y aquí les dan un ángulo alfa. Podrían hallar sus componentes como descomposición rectangular igual, de la misma forma. Lo que van a hacer es descomponer este vector en el eje X y descomponerlo en el eje Y, ver cuántos cuadritos vale, cuánto es su magnitud en el eje X y cuánto vale en el eje Y. ¿Ya? Entonces no se dejen tomar el pelo. Muy bien. Listo. Muchos les dicen tomar el pelo. En realidad no es tomar el pelo. En realidad ustedes no toman el pelo porque se aprenden problemas, no se aprenden los conceptos. Tienen que aprender los conceptos de Pitágoras, cómo se aplican. Esto es Pitágoras, nada más que Pitágoras. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahora sí encontramos los componentes en los de los vectores, porque ya sabemos cómo hallar lo más complicado que era BY. Tenemos el vector A, sus compañeros tenían razón. Muchos se equivocaron, leyeron en el examen, cuando corregido, la mayoría le peló acá, porque la mayoría le puso aquí solamente el vector A, como si eso fuera el vector A. No sé si era la fotocopia o no sé, pero hasta aquí se notó como vector A. Le pusieron vector A. Pero si esto era vector A, fíjense que aquí ha colocado líneas segmentadas. Entonces, ¿qué sería esto? ¿Otro vector? Bueno, entonces era que le coloquen otro vector, ¿no? Pero la mayoría lo vio esto. Y había una línea acá. Entonces, mucho cuidado con eso. Ya, mucho cuidado. Entonces, decimos acá, el vector A tiene 8 en X positivo, ¿no? Si quieren 4 más 4 da 8 y 0 en Y o en el componente J. Excelente, ya hemos hecho el vector A. Hacemos ahora el vector B. El vector B tendría que ir desde este punto, En X,
3, y en Y acabamos de hallar menos 3, o sea, menos 3 hacia la izquierda, porque va hacia la izquierda. Alguien me dirá, pero ingeniero, está en el componente positivo. Sí, pero el vector parte de aquí parte. ¿Y hacia dónde va? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda, entonces tiene que ser menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Ya? Les voy a enseñar a hacer traslación de vectores luego. Y es el mismo concepto que se utiliza para vector en 3 dimensiones. Entonces digo menos 3 para allá, entonces tendría que ser menos 3 en X y menos 3 en Y. Y veamos, menos 3 en Y, menos 3 en J. Muy bien, hemos hallado el vector Bx, que era el más difícil. El vector C, fíjense que va hacia arriba, en el eje X descomponiendo valdría 2, vale 1, vale 2. Y en el eje Y descomponiendo este vector C, ¿cuánto vale? Menos 4, ¿no ve? Porque llega hasta menos 4. Entonces sería 2 menos 4. Veamos. Bueno, en este caso, perdón, X es menos 4. Es en X es menos y en 2 es en Y, ¿no? O sea, menos 4 y más 2 en Y, ¿no? Al revés, ¿ya? ¿Está bien? Acabamos de hallar el vector C. Luego vamos a hallar el vector D. El vector D, lo que voy a hacer es igual, descomponerlo en 2. Vamos a descomponer en 2. Este es el vector D. Los compongo en el eje X. ¿Cuánto sería? Inge- Dígame. ¿No sería de menos 2 a positivo? ¿Del vector C? Negativo, ¿no sería? ¿El vector C, joven? ¿Me habla del vector C, joven? Menos 2J, ingeniero. Sí, sí, pero me está hablando del vector C, ¿no? Sí, sí, ingeniero. A ver, tenemos este vector C, ¿no es cierto? Sí. El vector C lo vamos a descomponer en 2, ¿ya? En el eje X, primero en el eje Y y en el eje X. Fíjense, acabo de descomponer al vector C, ¿ya? Van a hacer esto mejor. Mira, hagamos esto, vamos a hacer mucho más fácil. Creo que de esta forma lo van a entender mejor. Aquí empieza el vector. Hagan, de nuevo, dibujen ustedes el eje de coordenadas. De nuevo, pónganle el eje de coordenadas, ¿ya? De nuevo, colóquenle. Dibújense con una regla aquí, de donde parte. ¿Ya? Está partiendo de aquí, ¿no ve? De aquí parte el vector C. Ya, imagínense ahora que este es el eje de coordenadas. ¿Está bien? Ahora, vamos a dibujar sus componentes en el eje X y en el eje Y. Este es el eje X, llega hasta acá el vector C. Y su componente en el eje Y es este. Joven, que usted me preguntó, ¿cuánto vale en el eje X? Joven. Menos 4. 1, 2, 3, 4, ¿no ve? Hemos colocado menos 4. ¿Cuánto vale en el eje Y si este es el eje de coordenadas? 2 positivo. Excelente. ¿Está de acuerdo ahora? Cristian, Sí, dígame, ingeniero. ¿lo he convencido o no lo he convencido? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Yo les voy a enseñar a trasladar directamente los vectores al origen haciendo resta de vectores, ¿ya? Pero ahorita, a veces por la premura del tiempo no van a poder hacer eso, pero les estoy enseñando directamente. Haciendo el mismo concepto, quería hablarme a alguien, si levantó la mano, dígame, joven. Bueno, para el vector D voy a hacer lo mismo. Fíjense, este es mi eje de coordenadas ahora, porque aquí parte el vector D, ¿no? Aquí está la cola del vector D, ¿ya? Entonces voy a colocar acá, voy a descomponer al vector D en el eje X y en el eje Y. Porque este vector D solo llega hasta aquí, ¿no ven? Y luego en Y. Entonces digo, ¿cuánto vale en X? Alan, ¿cuánto vale? Alejandra, ¿cuánto vale en X? Menos 4, Ya, ¿y en Y cuánto vale? menos 3, Excelente, J. excelente, ¿ven? Y fíjense, menos 4, menos 3. Muy bien. Y si aplico lo mismo, creo que acabamos de encontrar un nuevo método de enseñanza de vectores, ¿no? Fíjense, el vector A. Vamos a suponer que este es el origen del vector A, ¿ya? Solamente para confirmar la teoría, ¿no ven? ¿Ya? Que acabamos de descubrir, digamos, de redescubrir, ¿ya? Vector A, parte de este origen. Entonces, digo, el vector X del origen, este es su origen, ¿cuánto vale en X? 4 para acá, 4 para allá, serían 8. 8 positivos porque va hacia la derecha.
Si el vector fuera hacia atrás, diría negativo, pero va hacia la derecha, entonces 8. Y en Y ni sube ni baja, ¿no? No está hacia arriba ni va hacia abajo. Entonces, 8, 0. Ya lo mismo con los demás vectores. Es más, este examen era muy parecido, primer parcial del anterior semestre tuvo primer turno, segundo turno. Del primer turno, fila A, fila B. Del segundo turno, fila A, fila B. Y las preguntas eran igualitas. Solo cambiaban valores y un poco los vectores. Pero fíjense, los eran los demás, ¿ya? Yo imagino, como les dije hace rato, esta pregunta sí o sí, o una pregunta parecida a esta, tiene que entrar en el examen, ¿ya? Por la característica que tiene esta pregunta. Ya. Pasamos entonces y nos vamos rápidamente. Bueno, ya hemos hallado, eso es lo único que nos pedían, las componentes en cada vector. Aquí están las componentes en cada vector. Lo hemos hallado, se acabó, ¿no? Inciso B. Nos dice el módulo del vector E. Entonces, pero nos dicen 2 veces A. Entonces, tengo el vector A. Si nos dicen 2 veces A, hemos aprendido en clases a hacer multiplicación de un escalar por un vector, ¿no? Y esto es un vector por un escalar. Entonces, simplemente lo que se hace es multiplicar, ¿no? El vector A por 2. Entonces, 2 por 8, 16. 2 por 0, 0. Y se queda un nuevo vector 2A como 16i y 0j. Luego tenemos el vector B, en este caso se mantiene, no se hace nada con el vector B, lo vuelvo a colocar el vector B. Luego dice menos C. Yo para no equivocarme en los signos, les aconsejo hacer como lo estoy haciendo, porque cuando lo hacen en una sola fila se confunden con los signos. Entonces yo digo, mejor el vector C, este vector de acá, agarro y lo multiplico por menos, mejor, haré eso, ¿ya? Pero lo voy a poner por menos. Multiplico por menos y lo que me está dando es menos C. Entonces, en vez de menos 4 va a ser 4. Y en vez de 2 va a ser menos 2. ¿No ven? Tengo el vector C. Luego voy a hacer lo mismo con el vector 1/3 de D. Entonces, aquí lo tengo que multiplicar por 1/3, el vector D. Entonces, lo que hago es eso. Multiplicar por 1/3 sería menos 4/3 y menos 3/3. 3 con 3 se van y me queda menos J. Bueno, ¿por qué hago esto? Porque a mí me facilita mucho. Porque hago una línea por acá y lo único que hago ahora es sumar los vectores en el eje X y luego en el eje Y. Y ya tengo el vector resultante, porque este es un vector resultante en realidad, es la suma de todos estos vectores, el vector E. Entonces lo que hago es eso, pero sí, estos problemas son para niños de primaria. A ver, ¿ya? Sumando entonces, sumo aquí, ya tengo que sumar todos estos vectores en el eje X, me da 15,67, ya, lo estoy haciendo rápido, lo deberían haber hecho ustedes, pero estamos un poco apurados, ¿no ven? Porque mañana es examen, ¿ya? Entonces, todo esto sumo y me debería dar 15,67, alguien lo puede verificar. Y a este lado sumo, 3 menos 2 sería menos 5, menos 1, menos 6, y está menos 6, correcto. Acabo de encontrar la suma de este vector E. Así de sencillo, ¿está bien? ¿Algo más? Tengo 4 consultas por chat, a ver. La flecha está hacia arriba, por eso es positivo. Sí, sí, gracias. ¿Mañana o el lunes? ¿Qué es eso de mañana o el lunes? ¿Qué pregunta es? Debe ser del examen, ¿no? El lunes quiero sepa ese examen, o estoy mal. Lunes, ¿no? Sí, a ver si dije mañana sin querer. Sí, jefe. Ya, el lunes, ya, perdón, si me equivoqué. Bueno, seguimos entonces, ya que hemos encontrado la respuesta del inciso B, ¿no? Del inciso B. No sé si hay alguna consulta hasta acá, rápidamente. Ninguna. Ya, su representante. Ahora sí, la más difícil, ¿ya? ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? ¿Qué es la más difícil? Ya, bueno, aquí está ya el módulo del vector. Creo que no me piden. Ah, no, me pedían el módulo, ¿no? Aquí solamente he hallado el vector. Entonces, si quiero hallar el módulo, igual que hace rato, lo único que tengo que hacer es elevar al cuadrado por Pitágoras, positivo los dos siempre, y lo que tendría es el módulo del vector resultante, ¿ya? Podrían pedirles hallar el ángulo también que forma la resultante de este vector con la horizontal, ¿ya? Podría ser, pero en este caso no nos están pidiendo. Ya, entonces hemos hallado el módulo del vector resultante por Pitágoras, creo que ahí no había ninguna consulta, ningún inconveniente, ¿ya? Se eleva los dos componentes de los 6 al cuadrado y ya tenemos el módulo. Veamos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta me dice que halle el ángulo entre los vectores C, ¿sí? 2 veces C más D y B. Aquí, si no revisaron las propiedades de vectores que hicimos en 3 dimensiones, lo que lo hicimos en 3 dimensiones, están fritos. Pero estos no son vectores en 3 dimensiones.
pero se aplica la misma teoría, ¿ya? Solamente que el componente en el eje Y, en el eje Z, perdón, no se toma en cuenta, pero se aplica la misma teoría. ¿Qué es lo que nos quieren decir acá? Lo que nos están pidiendo es hallar, ¿sí? Es hallar. Tenemos aquí un vector que se va a llamar 2C más D, y vamos a suponer que aquí otro vector B. Ya, vamos a suponer esto. Entonces aquí tenemos un vector que se llama 2C más D, paréntesis. Y aquí este otro vector se llama vector B. Y estos dos vectores me dice que tienen y forman un ángulo. Aquí, forman un ángulo. Le vamos a llamar un ángulo θ. Y ese es el vector que me están pidiendo. El vector, el ángulo entre los vectores C, 2 veces C más D y el vector B. ¿Ya? Entonces, tal vez podríamos hallarlo por el método de paralelogramo, ¿no? Podría ser. Sí, porque podemos hallar el módulo del vector B, ¿no es cierto? Podríamos hallar el módulo del vector B. Podríamos hallar el módulo de vector C más D. Podríamos hallar, ¿no? Podríamos sumar aquí C más D, lo multiplicamos por 2 y tenemos el módulo. Luego aplicamos Pitágoras, hallamos la resultante. ¿Podría ser? No, no tenemos la resultante. Tenemos que hallar la resultante primero y luego de hallar la resultante tendríamos que hallar, se complicaría un poco, pero se podría, ¿no? Pero mejor, ¿qué les parece si aplicamos los conceptos de vectores en 3 dimensiones? Me parece que es mucho más sencillo porque tenemos todos los datos. Y a ver, entonces vamos a recordar, no se olviden, el tema de hoy día no es resolver el problema, es repasar todo lo aprendido y aplicarlo a cualquier problema. ¿Ya? Mucho ojo, porque luego dicen, no, pero era más fácil por este método, ¿no? No les estoy enseñando a resolver este problema. Estamos repasando y les estoy enseñando a resolver cualquier problema. Entonces, vamos a hacer un repaso breve. Recordemos, producto escalar. El producto escalar de dos vectores me dice que el producto escalar de vectores me dice que es igual al módulo del primer vector por el segundo vector por el coseno del ángulo que forma. O podría ser B por A por el coseno de θ también. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces me dice, si yo tengo el vector A, ¿sí? Tengo sus componentes A en I, A2 en J y A3 en K. En mi caso tengo el vector A, fíjense, que es 8i, 0j. ¿Y cuánto será en Z o en el vector K? En la componente rectangular K. ¿Cuánto será? 0. ¿No ve? 0, no tiene. Luego el vector B me dice el vector I más B de B2 y más B3. ¿No? Aquí lo mismo, tengo menos 3 será B1 será menos 3, B2 será menos 3 y BK, B3K debería ser 0 porque no tengo componente en el eje Z. Entonces, esos son los vectores, esos son los dos vectores, ¿ya? Una vez que tenga los vector A y el vector B, lo que me dice, multiplíquese escalarmente. ¿Cómo se hace la multiplicación escalar? Fácil, muy fácil. Es una suma de primaria nuevamente. Multiplico, perdón, el vector A1 por el vector B1. Aquí está, ¿no? Multiplico. Suponiendo que este vale A1 y B1. ¿Cuánto sería acá entonces? 3 por 8, 24. Menos 24, así no se mantiene, ¿no ve? Entonces aquí sería menos 24. Aquí tengo A2 y aquí tengo B2. Entonces el siguiente componente sería A2 por B2. Si fuera este vector, ahí es el vector B, sería 0 por menos 3. 0 por menos 3 me da 0. El componente sería 0 en este punto para el vector escalar A por B. Pero el vector, y bueno, en el eje Z sería 0, ¿no? Porque A y B no tienen componente Z. Entonces, digo simplemente 0 por 0, 0. Si tuvieran en un ejemplo de vector en 3 dimensiones, hacen esa multiplicación para encontrar el escalar, ¿no? El escalar de A por B, ¿ya? Pero el vector, la multiplicación escalar, ¿sí? El producto escalar en este caso es un número real, no va a ser un vector porque se suma todos estos componentes. Acá ya hemos dicho que era menos 24 más 0, entonces me va a dar el módulo, o básicamente, perdón, me va a dar el producto escalar, me va a dar igual a menos 24. Y ese es un valor solamente, ¿no? Entonces, si yo tengo acá el producto escalar de un valor, y sabemos que estos son módulos, son valores escalares, y queremos encontrar el ángulo, básicamente esto va a pasar a dividir y podría hallar el arco coseno de θ y podría hallar el ángulo, ¿no? Así de sencillo, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso.
¿Está bien? Vamos a hacer eso. Vamos a aplicar producto escalar. ¿Ya? Que puede ser tanto para 2 dimensiones o para 3 dimensiones. En este caso está para 2 dimensiones. Está bien facilito. ¿Ya? Entonces, aplicando la teoría tendría que aplicar esto de acá, ¿no? Esta fórmula de acá. En realidad ni siquiera esa, solamente esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será mi vector A? Mi vector A me dice que el vector A sería 2C, C más D, ¿no? Entonces tendría que ser mi vector A. Y mi vector B, este sería mi vector A. Y mi vector B tendría que ser el otro vector, que tendría que ser el vector B. Bueno, más bien se llama B también, ¿no? Entonces va a ser el vector B, hallo los dos vectores, el producto escalar de los dos vectores, luego hallo el módulo también del vector B, y luego tengo que hallar el módulo del vector 2C más D. Entonces, es como si esto fuera mi vector A, mi vector B, mi vector A, mi vector B, coseno de θ. Lo mismo que esta ecuación, ¿verdad? Entonces, paso número 1, empezar a hallar esos vectores que necesito encontrar, ¿no? Esos vectores que necesito encontrar. Pero mejor despejaremos primero cómo sería mi ecuación si estoy buscando θ. Entonces, si estoy buscando θ, lo que tendría que hacer es despejar θ y me quedaría algo así, ¿no? Coseno de θ y todo lo que está aquí lo voy a borrar para que se note mejor. Ya lo voy a borrar. Coseno de θ. Esto de acá lo que pasaría a dividir, ¿no ven? Y esto se queda aquí arriba. Entonces lo único que he hecho es esto pasarlo a dividir nada más, que está aquí abajo. Ya es lo mismo. Entonces va a ser mi ecuación número 1. ¿Qué más? Bueno, digo, ¿cómo encuentro el vector C más D? Que es lo que no tengo, ¿no? ¿Y cómo encuentro? Bueno, tendría que sumar C más D, ¿no ven? Tendría que ser esta suma, ¿no? Sumando C más D. Como ya sabemos sumar, lo vamos a hacer directamente, ¿ya? No lo voy a hacer paso a pasito, sino voy a sumar directamente. Menos 4 menos 4, menos 8. Más 2 positivos, menos 3 negativo, menos 1. Excelente, ya tengo el vector C más D, ¿no ven? Pero no me están pidiendo el vector C más D, me están pidiendo 2 veces C más D. Entonces lo multiplico por 2, esto de acá. ¿Ya? Lo multiplico por 2 y me quedaría por 2, sería 2 por 8, 16, menos 16, 2 por 1, menos 2, ¿no ven? Entonces me queda excelente, acabo de encontrar todo esto de aquí arriba. ¿Está bien? Ahora me falta encontrar el vector B. Bueno, el vector B no tengo que hacer nada, ya lo tengo, ¿no? Está aquí el vector B. Entonces no hago nada. ¿Ya? Tendría el vector B también directamente, ¿no? ¿Ya? Y aquí está el vector B, lo copio. Ahora sí, ya tengo toda la parte de arriba. Tengo 2 veces el vector C más D y además tengo el vector B. Ahora sí podría aplicar producto escalar aquí en la parte de abajo. Todo esto es lo que hemos aprendido, ¿no ven? Ya podríamos hacer ese ejemplo, ¿sí? Hasta este punto, ¿alguna duda? Consulta. Hasta aquí. ¿Nada? Bueno, yo supongo que todos... Dígame, Lisette. Ninguna, dije todo claro. Excelente. Bueno, entonces ahora lo que tendríamos que hacer es, bueno, ya hemos encontrado la parte de arriba, ¿no? Ya tenemos eso. Ahora nos falta encontrar la parte de abajo. El módulo del vector C más el vector D. Bueno, eso es cuestión, eso es un chiste, ¿no? Porque aquí está. Tenemos el vector 2 por C más D. ¿Y cómo hallamos su módulo? ¿Por qué hallamos? ¿Por qué método? Hemos hallado ya resultante varias veces. ¿Cómo hallamos? Pitágoras. Eso, es como si este fuera un vector R, un vector S, lo que ustedes quieran. Entonces, por Pitágoras vamos a hallar ese vector que nosotros necesitamos, ¿no? O el módulo, en realidad, del vector. Elevamos al cuadrado 16, elevamos al cuadrado 2. Aquí no se toma en cuenta los signos, ¿no ven Pitágoras? Siempre se toma positivo nomás. 16 al cuadrado más 2 al cuadrado me da raíz de 260, ¿ya? No sé si se puede hacer algo más, pero si no, se queda como raíz de 260, ¿ok? Luego nos faltaría hallar el módulo del vector B. El módulo del vector B, aquí tenemos el vector B, entonces por Pitágoras, igual como dijo su compañera, hacemos por Pitágoras, elevamos al cuadrado los dos componentes, sacamos raíz y tenemos raíz de 18. Excelente, ya tenemos todo para reemplazar en la ecuación 1, ¿no? Tenemos la parte de arriba, la parte de abajo, tenemos 2, 3, 4 y 5, o sea, ya podemos reemplazar en la ecuación 1. Y es lo que vamos a hacer, ¿ok? ¿Está bien? Reemplazando 2, 3, 4, 5 en 1 y nos queda esta ecuación. Simplemente hemos hecho reemplazando, ¿no? Aquí tenemos 2 veces C más D, 2 veces C más D, ¿sí? Ya lo tenemos acá, sería esta ecuación de aquí, no sé por qué no puedo escribir.
Ahora sí, tenemos aquí, que sería lo mismo que está aquí. Luego nos piden vector B, el vector B, lo hemos traído aquícito. Luego nos piden módulo de 2C, el módulo de 2C 260, lo hemos traído por acá. Luego hemos traído el vector B, lo hemos traído por aquí abajo y nada más. No he hecho nada del otro mundo, ¿ok? Bueno, lo borro todo, lo limpio porque pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, nuevamente les he colocado ahí lo que tenemos que recordar, ¿ya? Entonces voy a volver a copiar la ecuación anterior para que no nos perdamos, está ahí. Aquí ya simplemente es básico, ¿no? Lo que nos decían, ¿cómo se halla producto escalar? Producto escalar era multiplicando, aquí voy a dibujar, ahora sí. ¿Qué nos decía producto escalar? El primer componente por el segundo componente lo multiplico, ¿no ve? Esto lo multiplico con esto, ¿sí? Más esto con esto, y si hubiera un tercer término, eso con eso, si hubiera, ¿no? Pero como no hay, entonces es sencillo y fácil. Problema de primaria. Entonces resolvemos acá y decimos 16 por menos 3, ¿no ve? Tendría que ser, lo he colocado aquí con paso a paso, así como para que no se equivoque, ¿ya? Entonces 16 por menos 3 y luego más, siempre se suma, ¿no? Más el siguiente componente, ¿no? El siguiente componente sería menos 2 por menos 3. Y aquí está, ¿no? Menos 2 por menos 3, ¿ya? Y eso me va a dar un escalar, ¿no ven? Menos 16, menos 3, más, me va a dar un escalar. Y abajo también tengo un escalar, ¿no? Que sería 48 más 16 en la parte de arriba, en la parte de abajo, raíz de 260, raíz de 18. Tengo aquí, me sale 54 arriba. Aquí puedo multiplicar los 260 por 18, ¿sí? O sacar directamente decimales. Mejor es sumarlo, multiplicarlos directamente. El ángulo sale afuera y hago arcocoseno de lo que tengo acá. Y básicamente hallaré el ángulo, ¿ya? No les estoy pidiendo que hallen porque no tenemos mucho tiempo, ya tenemos que hacer muchos problemas, ¿no? Entonces, eso sería, ¿ya? Sería la respuesta. Haríamos otro problema, no sé si nos queda tiempo, a ver. No sé si tienen una duda, tengo 4 minutos. ¿Se entendió vectores? ¿Ya está claro? ¿Ya están listos para un examen? Inge, una pregunta. Dígame, Juan. En el cálculo del módulo de la sumatoria de los dos vectores, Sí. ¿no sería 2 raíz de 260? A ver, Usted ha puesto 260, raíz de 260. a ver, problema. Aquí debe ser. Aquí, Sí. ¿ya? ¿Cuál es su consulta? El módulo del vector 2, paréntesis, vector C más D. Ya, voy a subrayar. La pregunta de su compañero va aquí. ¿Sí? Sí, ahí. Ya. Tenemos al vector 2 C más D, ¿no ven? ¿Sí? Ya lo tenemos al vector. ¿Ya? No es que estamos hallando el vector C más D, porque C más D no se olviden que es menos 8 menos 1. ¿Ya? Entonces, ya tenemos nosotros al vector 2 C más D. Entonces, lo que hay que hallar es el módulo de C más D. Aquí arriba lo que nos dice la teoría es que tiene que ser el módulo del vector 2 por C más D. Entonces, yo ya tengo ese vector acá. Fíjese, ya tengo, ¿no ven? Que es menos 16 menos 2. Por eso, cuando aplico Pitágoras, simplemente hago 16 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Cómo puedo capturar? ¿Sale 260? ¿Joven? Sí, Inge. ¿Se entendió lo que le expliqué? Sí, ahora sí. Sí. No estoy Gracias. sumando, no ves C más D, porque si solamente fuera C más D, tendría que poner 8 al cuadrado y 1 al cuadrado, y tal vez luego multiplicar por 2, ¿no ve? Pero no, Sí, ya tengo sí. el vector 2C más D. Muchas gracias, joven. Inge, una Gracias, consulta. Inge. Ya, dígame. En caso de que tuviésemos tres escalares, digamos 4 en I, 3 en J y 1 en K, eso igual se mete a la calculadora para sacar su módulo, la raíz cuadrada Ya. Muy bien. del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado. Le entendí muy bien, joven. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a, en 1 minuto 30 segundos. A ver,
Dice su compañero, ¿qué pasa si que tengo más 4K, digamos? ¿Qué pasaría? ¿Cómo hallo? Porque eso es 3 dimensiones, ingeniero. Entonces, aquí aumento la rayita y aquí lo voy a hacer abajito, ¿ya? Mil disculpas por la gráfica. Le pongo aquí más 4 al cuadrado y hallo su raíz de los 3 componentes. X, Y y Z. Nada más. Y Muy bien. hallo su Muchas número. gracias, Inge. Muchas gracias, jóvenes. Nos Inge, conectamos. Dígame, tengo un minuto, creo. Inge, una pregunta muy rápida. Para hallar el módulo siempre entonces se utiliza Pitágoras. Así es, pero tienen que tener las componentes en X, Y y Z, o en X, Y como en este caso. Se va a desconectar, Mm, jóvenes. Me vuelvo a gracias, Inge. conectar Mayra de nuevo. Ya nos desconectamos y nos vamos a conectar. Tenemos varios problemas todavía. ¿Ya? Gracias. Se vuelven a conectar, por favor.